Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz, especialista en gastroenterología y endoscopía. Es actual presidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad Intestinal, quien nos hablará sobre trastorno de motilidad esofágica. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río en Cuba. Muy buenos días, doctor Miguel Ángel Valdovinos. Gracias por acompañarnos en esta sección de video en vivo de Conectimed. Hola, muy buenos días. Gracias a todos por la invitación. En el día de hoy vamos a estar abordando un poco el tema de los trastornos esofágicos, que son una de las patologías más complejas que atendemos en nuestra práctica diaria. ¿Nos pudiera decir usted, doctor, qué debemos entender por trastornos de la motilidad esofágica? Sí, bueno, lo que, como su nombre lo indica, es un trastorno en tanto la fuerza de contracción del esófago, del músculo esofágico, como en la coordinación de estas contracciones, o también alteraciones de la relajación de los dos esfínteres, del esfínter superior y del esfínter esofágico inferior. O sea, en términos generales, es un trastorno del movimiento normal del esófago. ¿Y de qué manera pudiéramos clasificar estos trastornos? Bueno, los trastornos de la esofágica se clasifican en los primarios, los que tienen causas poco establecidas o poco claras, y los trastornos secundarios, que son aquellos que se deben a una afectación de una enfermedad sistémica del esófago. Por ejemplo, un trastorno motor secundario es lo que se presenta en la esclerosis sistémica progresiva, en la diabetes o en otras condiciones sistémicas. Doctor, de estas patologías, ¿cuáles son las que con más frecuencia se ven en la práctica diaria? Bueno, los trastornos de la motilidad primarios se clasifican hoy en día en dos grandes grupos: los que afectan la unión esofagogástrica, donde se obstruye o hay una obstrucción al flujo de salida en la unión esofagogástrica, y los trastornos de la peristalsis. De estos son los trastornos primarios. Y los trastornos secundarios, como ya dije, son debidos a enfermedades sistémicas, y la frecuencia, pues depende del tipo de población que estudiemos, ¿de acuerdo? De tal manera que en la práctica clínica lo que comúnmente vemos son los trastornos secundarios, por ejemplo, a enfermedad por reflujo gastroesofágico, a la diabetes, a las enfermedades del tejido conectivo, a enfermedades neurológicas o inclusive a la edad. Con la edad se va deteriorando la motilidad esofágica y se produce una condición que se llama presbiesófago. Los trastornos primarios del esófago, como son la calasia, la obstrucción de salida en la unión esofagogástrica, el espasmo difuso, el denominado esófago hipercontráctil o la motilidad inefectiva, pues son afortunadamente menos frecuentes. Muchas gracias, doctor. Cuando se estudian estos trastornos, ¿cuáles son los exámenes complementarios que se indican con mayor frecuencia? Bueno, generalmente un trastorno de la motilidad del esófago se va a manifestar fundamentalmente por dos síntomas, que es la disfagia y el dolor torácico. Esos son los dos síntomas pivotes con los cuales podemos sospechar que hay un trastorno de la motilidad esofágica. La disfagia de los trastornos motones tiene una semiología muy característica.
La disfagia de trastornos motores se manifiesta por disfagia tanto a líquidos como a sólidos. No es el caso, por ejemplo, de las obstrucciones producidas por cáncer o de las obstrucciones producidas por estenosis pépticas, en donde la disfagia generalmente empieza a los sólidos y posteriormente se puede presentar a los líquidos. En los trastornos motores hay disfagia desde un inicio tanto a los líquidos como a los sólidos. Y el paciente va a tener otras manifestaciones como son regurgitación de alimento retenido en el esófago, puede tener tos nocturna, puede tener también dolor opresivo en el pecho, y estos son los síntomas que nos hacen sospechar la posibilidad de un trastorno motor. Cuando tenemos estos síntomas, los estudios que están encaminados a diagnosticar esta entidad pueden comenzar con una endoscopía. El objetivo de la endoscopía es descartar obstrucciones mecánicas o causas de disfagia por enfermedades que no están relacionadas con trastornos motores, o bien en ocasiones, si no está disponible la endoscopía, se puede iniciar con un estudio de esófagograma, con un trago de bario para determinar bien la morfología del esófago, y el objetivo, como mencioné, es descartar obstrucciones mecánicas. Cuando cualquiera de estos dos estudios de imagen, endoscopía o el esófagograma, descarta una obstrucción mecánica, entonces el estudio que debemos de hacer es una manometría esofágica, que hoy debe de hacerse con la tecnología de alta resolución. Este es el estudio pivote esencial y es el que nos va a permitir diagnosticar los trastornos motores del esófago. Doctor, usted ya nos hablaba de algunos síntomas que se pudieran presentar en estos pacientes. Cuando estamos ante un paciente con esta sintomatología y, digamos, pudiéramos estar sospechando un trastorno primario, una calasia, por así decirlo, ¿hay algunas maniobras del examen físico que se pudieran tener en cuenta? Bueno, en el examen físico hay poca utilidad diagnóstica. Generalmente el interrogatorio es más útil, ¿sí? Entonces, las preguntas claves que tenemos que hacer con un paciente que llega al consultorio por disfagia, número uno, la primera pregunta pivote es preguntarle al paciente si la dificultad para tragar se presenta antes o durante la deglución, o bien si la disfagia se presenta después de la deglución. Este es un dato fundamental porque nos permite diferenciar la disfrofaringia, es decir, los trastornos de la deglución, de los trastornos esofágicos que ya estamos mencionando. Por otro lado, cuando el paciente tiene disfagia al momento de la deglución y además tiene tos, siente que se ahoga, tiene regurgitación nasal de la comida, hay cambios en la voz, etcétera, eso es una disfagia orofaringia, eso no es un trastorno de la motilidad esofágica. La otra pregunta muy importante, cuando ya definimos que la disfagia es después de la deglución, es decir, es una disfagia esofágica, la siguiente pregunta es preguntar si es disfagia a líquidos o a sólidos. Si el paciente nos dice que inició con la disfagia a ambos tipos de alimentos, sospechamos ya un trastorno motor. La otra pregunta muy importante es investigar si la disfagia ha sido progresiva, es decir, que el paciente ha tenido un deterioro progresivo en el tiempo en relación con la ingesta de alimentos, y eso se va a traducir, por supuesto, en la pérdida de peso. Y finalmente lo que tenemos que investigar es si existe alguna enfermedad sistémica que puede estar afectando la motilidad esofágica. Entonces ahí sí tenemos que investigar la presencia de diabetes,
tenemos que investigar o interrogar acerca de síntomas de enfermedades del tejido conectivo, como es la esclerosis sistémica progresiva. Tenemos que investigar las características de la textura de la piel, la presencia de fenómeno de Raynaud, de esclerodactilia, de telangiectasias, etcétera. Y esto nos puede orientar hacia un trastorno secundario. Hay algunas otras enfermedades que afectan el esófago, como es la esofagitis eosinofílica, que esta se manifiesta característicamente en los adultos por un impacto alimentario. El paciente está más o menos bien y súbitamente se atora un pedazo de comida o de alimento en el esófago. Eso se llama impacto alimentario. Y si el paciente tiene además antecedentes de atopia o de alergias, eso orienta mucho hacia la posibilidad de que pueda tener una esofagitis eosinofílica. Entonces, estos son los datos clínicos más importantes que debemos de investigar. Por supuesto, en un paciente mayor de 50 años que inicia con disfagia y es una disfagia sólidos y progresiva y ha perdido peso, no olvidar que los tumores o el cáncer del esófago puede ser la causa de este problema. Sí, doctor. Cuando tengamos un paciente con disfagia, como que siempre tenemos que tener la sospecha de que tenemos que descartar por todas una enfermedad maligna. Totalmente, sobre todo en pacientes mayores de 50 años que tienen factores de riesgo como es el antecedente de enfermedad por reflujo crónico, fumadores, que ingieren alcohol con frecuencia, etcétera. Y por eso es, como mencioné en la pregunta previa, es muy importante hacer una endoscopía para establecer o descartar una obstrucción mecánica y sobre todo un cáncer. Muchas gracias. Doctor, en el caso de la acalasia, ¿cuáles han sido las causas que provocan esta enfermedad? ¿A qué es a lo que se ha vinculado con mayor frecuencia? Bueno, la acalasia es una enfermedad rara, afortunadamente, es un trastorno primario del esófago. Hay condiciones o enfermedades que se han asociado a acalasia de manera congénita. Es el caso del síndrome de Algrove, que se caracteriza por disminución de secreción lagrimal y insuficiencia de secreción de hormonas adrenales. Es una enfermedad muy rara, pero es congénita y se asocia a acalasia. Se ha asociado también o con mayor frecuencia al síndrome de Down, por ejemplo, ¿sí? Pero esto lo vemos con menor frecuencia. La acalasia primaria no se sabe exactamente a qué se debe. Las hipótesis son de que un paciente tiene una susceptibilidad genética, es decir, tiene algunos polimorfismos genéticos que lo hacen ser susceptible, y con esa susceptibilidad genética, si el paciente adquiere una infección viral, por ejemplo, la infección por el virus del herpes simple, es lo que más se ha detectado en los pacientes. Entonces, susceptibilidad genética, infección viral, esto va a producir un fenómeno inflamatorio a nivel del esófago, con producción de anticuerpos por parte del paciente, de autoanticuerpos, y la inflamación y la producción de anticuerpos puede destruir las células nerviosas de los plexos mientéricos del esófago, es decir, las células ganglionares, que son las que liberan los neurotransmisores, el péptido intestinal vasoactivo o el óxido nítrico, que son los neurotransmisores que relajan el esfínter. La destrucción de estas células nerviosas provoca que ya no haya relajación completa del esfínter y produce una obstrucción a la salida de la unión esofagogástrica. Y por otro lado, la misma ausencia de óxido nítrico o de péptido intestinal vasoactivo va a alterar la peristalsis del esófago, las contracciones del esófago. Y de esta manera se produce la acalasia, un trastorno o falta de contracción normal del esófago
con una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, y eso nos da el cuadro clínico de la acalasia. Entonces, en resumen, la acalasia es una enfermedad rara. Se establece que la incidencia es de un caso por 100,000 habitantes, y en general se piensa que hay una susceptibilidad genética con un factor disparador que puede ser una infección viral y una respuesta inflamatoria autoinmune del paciente que destruye las células nerviosas. Muchas gracias, doctor. ¿Y cómo podemos diferenciar a la acalasia del espasmo esofágico difuso? Bueno, entonces, como dije al principio, los trastornos primarios del esófago se dividen en los que obstruyen la salida de la unión esofagogástrica, que es la acalasia, y el nuevo trastorno que se ha definido como obstrucción a la salida de la unión esofagogástrica, y los trastornos de la peristalsis, que son 4. Son la ausencia de peristalsis, el espasmo esofágico difuso, el esófago hipercontráctil y la motilidad esofágica inefectiva. Anteriormente, cuando hacíamos estudios de manometría con sistemas convencionales y no la manometría de alta resolución, podíamos confundir los diferentes trastornos motores primarios. Hoy en día están muy bien establecidos. Utilizando la clasificación de Chicago, podemos definir muy bien todos estos trastornos. La acalasia entonces se va a caracterizar por una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Con manometría de alta resolución medimos un parámetro que se llama IRP o integral de la relajación distal, y cuando está o tiene un valor mayor de 15 milímetros de mercurio ya nos hace sospechar la presencia de acalasia. Por el contrario, el espasmo difuso del esófago tiene una relajación normal del esfínter, no está alterada la relajación del esfínter, y lo que ocurre fundamentalmente en el espasmo difuso es una alteración en la peristalsis, es decir, hay unas contracciones simultáneas prematuras del cuerpo del esófago, y eso es lo que caracteriza al espasmo difuso. Entonces, entiendo que para médicos generales cuesta un poquito de trabajo entender los términos manométricos, pero hoy en día con la tecnología de manometría de alta resolución podemos diferenciar muy claramente estos dos trastornos. Quiere decir que la manometría se ha convertido en una herramienta imprescindible para diferenciar todos estos trastornos primarios de la motilidad esofágica. Es el estándar de oro, el estándar de referencia para hacer el diagnóstico de estos trastornos. Muchas gracias, doctor. Ahora, si nos vamos un poquito al tratamiento, ¿nos pudiera decir de modo general cuáles son los pilares básicos del tratamiento de los trastornos esofágicos, de la motilidad? Bueno, al paciente lo que le importa es poder tener una alimentación y una deglución adecuada y sin síntomas. Entonces, para la acalasia no hay un tratamiento curativo. Todo lo que hacemos es paliar los síntomas y mejorar el vaciamiento del esófago, que ya no haya una obstrucción al flujo de salida en la unión esofagogástrica. Entonces, los tratamientos incluyen desde la inyección de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior. Como ustedes saben, esta toxina relaja el músculo liso y favorece o mejora la apertura del esfínter. Esto se hace a través de endoscopía. El otro tratamiento que disponemos es la dilatación neumática. También auxiliados con endoscopía y un equipo de rayos X con fluoroscopía, colocamos un balón, un globo, en la unión esofagogástrica y con presión hacemos una dilatación forzada del esfínter para romper las fibras circulares del esfínter esofágico inferior y que se abra y que mejore el vaciamiento del esófago. Y los otros tratamientos consisten en
cortar el músculo del esfínter esofágico inferior, lo que se llama una miotomía, y esto se puede hacer mediante cirugía laparoscópica, o se puede hacer también ya por endoscopía, lo que se denomina la miotomía peroral, que se abrevia con las siglas POEM, por las cifras en inglés. Entonces tenemos Botox, inyección de Botox, dilatación neumática, miotomía quirúrgica o miotomía endoscópica. ¿Cuáles son los mejores tratamientos? Sin lugar a duda, los más efectivos son la dilatación neumática o la miotomía, ya sea quirúrgica o endoscópica. La inyección de Botox se reserva para pacientes que tienen una condición muy deteriorada con un riesgo quirúrgico o anestésico elevado, en donde no pueden tolerar algún procedimiento más invasivo, como es el caso de la miotomía quirúrgica o endoscópica. Ahora, dependiendo del tipo de acalasia, con la manometría podemos distinguir 3 tipos de acalasia. Tipo 1 o la clásica, que no se mueve el esófago. El tipo 2, donde se panpresuriza el esófago. Y el tipo 3, en donde hay además espasmo del esófago. En la acalasia tipo 3, hoy en día preferimos hacer la miotomía endoscópica, o sea, el POEM. Es el tratamiento de elección para este tipo de acalasia. Y en el tipo 1 y el tipo 2 se puede utilizar cualquiera de los procedimientos. Las diferencias entre los procedimientos es muy relativa, pero en general, cuando es un paciente menor de 40 años, preferimos hacer una miotomía quirúrgica. Cuando es un paciente de más de 40 años, se puede optar por una dilatación neumática. Entonces, estos son los tratamientos diferentes que hay para la acalasia. Para los otros trastornos motores del esófago, por ejemplo, para el espasmo difuso del esófago, se pueden usar fármacos que relajan el músculo del esófago, como pueden ser los bloqueadores de canales de calcio, diltiazem, por ejemplo, o se puede utilizar también los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como es el caso del sildenafil. Y esto puede ayudar a disminuir el dolor o el espasmo en el trastorno que se denomina espasmo difuso del esófago. Sin embargo, hay pacientes que no responden a fármacos y entonces ellos también pueden ser candidatos a poner inyección de toxina botulínica o también a hacer miotomías quirúrgicas o endoscópicas. En los pacientes en donde no se mueve adecuadamente el esófago, por ejemplo, en los trastornos secundarios como escleroderma, como diabetes, etcétera, lo que generalmente usamos son medicamentos procinéticos, medicamentos que ayudan a que el esófago se mueva mejor y vacíen y mejoren la función esofágica en estas condiciones. Entonces, en general, ese es el tratamiento hoy en día para los trastornos motores del esófago. Y ya en estos últimos casos que nos ha dicho, el tratamiento farmacológico sería pues de por vida. Bueno, el tratamiento farmacológico sí sería crónicamente. Y bueno, los fármacos no son la panacea en estos trastornos. Realmente son más efectivos los otros procedimientos que mencioné, como las dilataciones, la inyección de Botox o las miotomías quirúrgicas o endoscópicas. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Está relacionada con las complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos esperar cuando estos tratamientos no se tratan de forma adecuada y cómo, como médicos generales, pudiéramos ayudar a los especialistas, ya sean cirujanos, gastroenterólogos, a evitar la aparición de estas complicaciones? Bueno, es muy importante el tratamiento oportuno de estos trastornos motores. Por ejemplo, los pacientes con acalasia, en el Instituto Nacional de Nutrición tenemos estudios que han mostrado que los pacientes con acalasia se tardan de 2 hasta 5 años en llegar al médico para su tratamiento. Cuando existe un retraso en el diagnóstico, pues la obstrucción que produce
este trastorno motor del esófago al vaciamiento del esófago va produciendo que el esófago se dilate y entonces este esófago que no se mueve y que está muy dilatado acumula cantidades de comida dentro del esófago y cuando el paciente se acuesta lo puede poner en riesgo de broncoaspiración. Entonces, una de las complicaciones principales de estos trastornos es las neumonías por broncoaspiración. Por otro lado, se pueden formar divertículos, se pueden formar hematomas y lo más importante es que el paciente empieza a desnutrirse y a tener problemas de pérdida de peso significativa por la incapacidad para la deglución. También se ha observado que los pacientes con acalasia que tienen más de 10 años de evolución, hay que hacer seguimientos endoscópicos porque existe, aunque raramente, el riesgo de tener un carcinoma epidermoide del esófago. Entonces, estos trastornos pueden inclusive llevar al paciente al desarrollo de un cáncer. El mensaje puntual para los médicos de primer contacto es: todo paciente que refiera dificultad para tragar la comida debe de ser sometido a una evaluación minuciosa hasta llegar al diagnóstico y establecer cuál es la causa de la disfagia, dado que esto puede tratarse de una condición benigna, sin muchas complicaciones, pero se puede tratar de un trastorno progresivo como es la acalasia, o se puede confundir con otras enfermedades como puede ser la presencia de un carcinoma en el esófago. Entonces es muy importante que la disfagia se considere siempre como un signo de alarma y siempre estos pacientes con disfagia deben ser evaluados por un especialista hasta establecer el diagnóstico de la causa de la disfagia. Muchísimas gracias, doctor Valdovinos. Ha sido un placer contar con usted en esta sección, más tratándose de un experto en motilidad como es usted, que estamos vestidos de lujo hoy, como quien dice. Y bueno, ya no queda tiempo para más. Esperamos tenerlo muy pronto de nuevo acá en la sección de video en vivo de Conectimed y esperemos que haya sido de mucha ayuda para todos los médicos que nos puedan ver. Muchísimas gracias a ustedes y por favor manténganse sanos y seguros. Gracias. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo.